Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en este día, domingo 7, y vamos a reflexionar el Evangelio de este día a través de la radioangelus.org. El Evangelio de hoy es según San Marcos, capítulo 10, versículo del 2 al 16. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercó a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús le dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquellos, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermoso este Evangelio de este día, queridos hermanos, donde nos habla la importancia del matrimonio, donde nos habla que nosotros somos, el matrimonio es una sola carne, se convierte, pero al mismo tiempo, por la dureza de corazón del hombre que existe y que no hay una certeza de lo que nosotros muchas veces estamos haciendo como matrimonio, le preguntan a Jesús los fariseos para ponerlo a prueba. Pero Jesús mismo les dice, Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio. Pero Jesús, lo más hermoso es que Jesús les dijo: Moisés escribió esto debido a la dureza de corazón de ustedes. En aquel tiempo había dureza de corazón. Lo mismo pasa hoy en día, dureza de corazón. ¿Cuántos divorcios hay? ¿Cuántos matrimonios destruidos? Porque no tienen a Cristo como el centro de su matrimonio, como el centro de sus vidas. Y es por eso que sucede esto, porque la dureza de corazón impide que realmente habite el amor de Dios en cada matrimonio. Pero dice, pero desde el principio, el crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. Queridos hermanos, cuando hay un matrimonio, se vuelve una sola cosa. El hombre se une hacia la mujer y por eso dice la palabra de Dios bien clara que es una sola. Entonces dice, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Queridos hermanos, ¿cuántos divorcios separados por el hombre? Dios unió a estas dos personas y las vuelve una sola,
porque ya tenemos que trabajar en equipo y hacer las cosas entre los dos. Pero ¿qué sucede? Siempre está el mal en el mundo y como predomina muchas veces el mal, esto desaparece. Pero algo muy importante que dice la palabra, ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. Bien claro, queridos hermanos, si tú te separas de tu esposa o de tu esposo y te vuelves a unir a otra, estás en adulterio. Estás en adulterio y no estarías en la gracia de Dios. Entonces, lo más recomendable cuando hay una separación es que realmente vivamos y nos entreguemos a Dios y vivamos la santidad unido con Él para que Él nos dé la fuerza para poder seguir adelante. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. A veces nosotros mismos tratamos de impedir que los demás lleguen al camino del Señor, inclusive como los niños hacen mucha bulla, desesperan muchas veces cuando están en la iglesia, pero Jesús le da prioridad número 1 a los niños y por eso dice: al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es lo que son como ellos. Hay que hacernos nosotros como niños para poder entrar al reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Miren qué hermoso. Nos está invitando en este evangelio que nosotros nos volvamos a ser como niños para poder vivir el reino y experimentar el reino de los cielos. ¿Qué sucede con un niño? Sabe perdonar, olvida todo en el momento. Es así como nosotros también tenemos que saber perdonar, vivir como niños para poder disfrutar ya aquí en la tierra el reino de los cielos. Algo hermoso que hace Jesús, dice: después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. El Señor nos bendice también ahora en día a cada uno de nosotros, dándonos la bendición en el matrimonio, en la vida nuestra. Y nos está invitando que siempre sigamos adelante como familia unida, en una comunicación con Dios, en una comunicación que nosotros en la familia aprendamos a darle gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas. El matrimonio consagrado por Dios protege la unión conyugal, que el mismo Dios ha bendecido desde la creación del mundo y que es fuente de paz y de bien para las personas y para la sociedad. Cada uno de nosotros tomemos en cuenta, queridos hermanos, este evangelio y meditémoslo como familia para que haya más unión entre nosotros. Y digámosle al Señor en este día: gracias, Señor, porque mi familia es una escuela de amor y de paz. Es escuela de amor. Estamos llamados para que sea escuela de amor y de paz en nosotros. Paz y bien, que el Señor les bendiga.